productos de carbono 1 también debe de ser aproximadamente a 1. Entonces vean que 1 es el valor de equilibrio. ¿Sí? Si yo tengo 50 entre 50 me da 1. Si yo tengo 0.1 entre 0.1 me da 1. Si yo tengo 100 entre 100 me da 1. ¿Verdad? Ese es el valor de equilibrio. Por eso se refiere a todo eso. De tal forma que entonces vamos a sacar los valores de milimoles de carbono en esta columna, la ponemos aquí en esta columna, debajo de los milimoles de carbono de glucosa. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a sacar? Aquí vemos que el lactato, sacamos 96 milimoles de lactato. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 3, muchachos. 6 por 3, 18. Y llevamos una, 3 por 9, 27 y una, 28. Ok. Glicerol, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 3. 3. Entonces me va a dar 21. Vean qué bien. Etanol, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 2. 8 por 2, 16. 8 por 6 por 2, 12. Y llevamos una. 8 por 2, 16. 1, 17. Y aquí los tenemos. ¿Cuántos tiene el acetato? 2 también. 2 carbono. ¿Y el CO2 cuántos tiene? 1. 1. Ahí lo ponemos. Ahora sí yo. Esto no lo tengo que tomar en cuenta para hacer la sumatoria. Y hago la sumatoria nada más de estos que tengo aquí. ¿Sí? De tal forma que si yo lo sumo, me da 586. Entonces, la recuperación de carbono de mi fermentación voy a hacer los milimoles de los productos, estos son los productos y este es el sustrato, entre los milimoles del sustrato, y van a ser 584 entre 600. Como lo estamos haciendo por 100, entonces por 100, pues me da 97.4%. ¿Ven qué sencillo? Ahora, vamos a ver el valor de oxidación. El valor de oxidación está referido a los que pierden electrones y a los que ganan electrones, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que se reducen? Los que ganan electrones. Entonces, los que se reducen van a ser, vean ustedes, el glicerol tiene un valor negativo. Entonces, este es el que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con este? Va a ser producto reducido. El otro que también es que va a estar reducido va a ser el etanol, ¿sí? Porque vean que si sacamos el valor de oxidorreducción de cada uno, pues vemos, glucosa siempre va a ser 0. El lactato, ya vimos que el lactato era 0, lo que acabamos de calcular, ¿sí? El del glicerol, pues lo podemos sacar, ¿verdad? El glicerol tiene la fórmula CH2OH y luego tiene un CHOH y un CH2OH. Entonces, ¿cuántos oxígenos tiene? Tiene 3 oxígenos menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8 entre 2. ¿Cuánto me da esto? 3 menos 4, esto me da menos 1. ¡Ah, qué bien! Este está bien. ¿Sí? Ahí está mi valor de mi valor de oxidación del glicerol y el etanol también, ¿verdad? Vean que los que están perdiendo, bueno, perdón, este tiene, el glicerol, perdón, es menos 1, tiene un valor de oxidación menos 1, y el etanol tiene un valor de oxidación de menos 2, pero este CO2, pues, ¿por qué tiene más 2? Pues porque nada más tiene 2 hidrógenos menos 0, pues me da 2, ¿verdad? Y me da más 2. Entonces,
aquí tenemos a este CO2 con un valor de oxidación de más 2, de tal forma que ahora los ponemos en las columnas de oxidados y los de valor de reducidos, pero tenemos que obtener el valor en milimoles de oxidados y reducidos, de tal forma que para poder obtenerlos tenemos que multiplicar, esta ya la usamos, ya olvídense de esta, ya no esta la vamos a borrar para que no se hagan bolas. Entonces, yo me voy hacia los que tienen valor -1, ¿sí? Y entonces los voy a poner en los reducidos, de tal forma que entonces 7 por -1 me da 7. Ya no voy a considerar el más o el menos o el más, es nada más para saber en qué columna lo pongo, ¿sí? Si es oxidado o si es reducido, ¿de acuerdo? Entonces, 7 por 1, 7. Y luego el etanol también tiene signo menos de valor de oxidación, de tal forma que voy a multiplicar 86 por 2, ¿sí? Y lo pongo en esta columna que es los que tienen valor negativo. Y aquí voy a poner a los que tienen valor positivo. El único que tiene valor positivo es el CO2. Y pongo 2 por 89, 178. Y ahora sí, subo los de esta columna y sumo los de esta columna. Y me da, pues aquí nomás hay esto, porque aquí no hay nada. Y aquí pues no hay nada, ni aquí ni aquí. Entonces nada más sumo estos dos contra este. Y como dijimos, es oxidados entre reducidos, entonces los oxidados, estos son los oxidados y estos son los reducidos. Por lo tanto, yo pongo 178 arriba y abajo pongo 179 y me da 1. Realmente me da 9.9, bueno, 99.999, ¿sí? Más o menos. Entonces, digamos que es un valor equivalente a 1. Si ustedes lo ponen al revés, muchachos, eso está mal, ¿sí? Porque no están poniendo oxidados entre reducidos. Eso tienen ustedes que tener mucho cuidado. No se vayan a hacer bolas, porque si yo lo pongo, entonces me daría 1 punto y fracción. Y muchas veces ustedes se equivocan en eso. Se equivocan precisamente en cómo van a poner los oxidados y los reducidos. Entonces ponen al revés, los reducidos arriba y los oxidados abajo. ¿De acuerdo? Entonces, para toda la pérdida de moléculas o la aparición de moléculas que contengan nada más un carbono, se relaciona mucho con el CO2 producido. El CO2 que nosotros obtuvimos, como ustedes pueden ver, son 89 milimoles. Pero para poder hacer este cálculo, solamente tomamos los compuestos que tienen 2 átomos de carbono. Entonces, aquí nada más tenemos el etanol y el acetato. Y entonces teníamos 86 milimoles de etanol y 7 milimoles de acetato. No se multiplica por nada, nada más nos fijamos cuántos hay. Y ahora sí, esto entre esto me da, digo, esto más esto se suma, estos dos se suman y me da 93. Y ahora sí, es el observado, que sería el del CO2, ¿sí? El del CO2, entre el calculado, que es el de los compuestos que tienen 2 átomos de carbono en su molécula, de tal forma que ponemos 89 entre 93 y nos da 0.96. Vean cómo este se da en porcentaje, porque estamos en base a 100, ¿sí? Este se da un valor adimensional, pero debe de reflejar en la relación de 178, la relación de oxidados entre reducidos. Y ese también es adimensional, como ustedes pueden ver, y también debe de ser más o menos cercano a 1, y es un buen, cuando esto es más o menos un 0.96 cercano a 1, está muy bien. Eso implica que la fermentación fue bien hecha o transcurrió bien, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que fijar. Ok, entonces vamos a ver otras fermentaciones. Ya vimos un balance de productos de estos, de las bacterias LAC. Entonces vamos a ver cómo se producen los demás. Las otras fermentaciones, sí, van a
van a provenir del piruvato, porque el piruvato es la molécula central de las fermentaciones. Como ustedes vieron, el azúcar se convierte en piruvato y el piruvato pues se va hacia productos de fermentaciones finales, como ustedes pueden ver. Y obviamente el destino del piruvato va a determinar los productos finales de la fermentación. Entonces vamos a ver la fermentación ácido mixta. Esta se presenta en gram negativas, en bacterias gram negativas facultativas, y pueden fermentar la glucosa produciendo lactato, acetato, succinato, formiato, CO2 e hidrógeno. Vean cómo aquí tenemos al acetato y el succinato. Como pueden ver ustedes, aquí está acetato y succinato y lactato. Entonces tenemos, tenemos más. Lactato, acetato, succinato y formiato. Tenemos una mezcla de ácidos, por eso se llama ácido mixta. De tal forma que una fermentación ácido mixta causada por estas bacterias gram negativas va a presentar un pH ácido. Los microorganismos que la realizan es Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Enterobacter. La glucosa va a hacer, esas bacterias van a utilizar a la glucosa y la van a procesar por la ruta de Meier-Koch. Y para la producción de succinato, que es un intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pues allí tiene que revertir se presenta una reacción de conversión reversible del piruvato, y el piruvato se convierte en fosfenol piruvato. El fosfenol piruvato, cuando se convierte en piruvato en la glucólisis, es una reacción totalmente irreversible. Entonces, para poder hacer para que el piruvato se vaya a fosfenol piruvato, entonces tenemos que usar una enzima diferente, que es una enzima de gluconeogénesis, que sería el fosfenol piruvato carboxilasa. Y este fosfenol piruvato carboxilasa lo que va a hacer es sintetizar al oxaloacetato. El oxaloacetato ya es un intermediario importante en la ruta del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y a partir de este fosfenol piruvato, pues antes de que se reduzca succinato, pues va a ser llevado, este oxaloacetato va a ser llevado hasta succinato por una ruta reductiva. Porque también es al revés, cuando el succinato se convierte en oxaloacetato, pues es una ruta oxidativa. Pero ahora vamos para abajo, ¿sí? Vamos al revés, de oxaloacetato a succinato. Entonces, en lugar de producir productos reductores, ahora los vamos a consumir. Entonces, aquí también se puede ver que el piruvato puede reducirse al lactato por una lactato deshidrogenasa. Por eso tenemos lactato succinato. Y luego después vamos a ver que se obtiene también por una piruvato formiato liasa, el formiato. Esta ruta de fermentación va a producir ATP, además de la oxidación de este NADH a NAD. Entonces hay un equilibrio en estos dos, en el consumo y gasto de estas moléculas. De tal forma que si ustedes se fijan, la glucosa pues es llevada a piruvato, aquí no lo vimos, pero hasta fosfenol piruvato, y el fosfenol piruvato es el que va a desviarse hacia la producción de succinato por la acción de esta fosfenol piruvato carboxilasa. Vean que las carboxilasas pegan átomos de carbono que contengan CO, ¿sí? O sea, pegan CO2, como quien dice. Entonces, este fosfenol piruvato también, vean, es anterior al piruvato, entonces es llevado hasta piruvato, y el piruvato, pues obviamente ya vimos, como sucede en las homolácticas, se convierte en lactato por reducción, ¿sí? Por una lactato deshidrogenasa. Pero ahora piruvato va a ser tomado por una enzima que se llama piruvato formiato liasa. Esta piruvato formiato liasa, fíjense cómo liasa dice que rompe, ¿sí? Entonces va a romper al piruvato en una molécula de COOH, que es el formiato,
y en una acetilcoenzima A. Y aquí tenemos un átomo de carbono y dos átomos de carbono, pues son los que venían del piruvato, ¿sí? Además, para que se forme la acetilcoenzima A, pues tiene que entrar la coenzima A para que se le pegue al acetilo. Este formiato se puede quedar allí o puede ser tomado por una formiato hidrogenoliasa. Generalmente sucede esto. El formiato se es tomado por esta formiato hidrogenoliasa y entonces va a producir CO2 e hidrógeno. Y este acetilcoenzima, pues con un acetaldehído deshidrogenasa y luego con un alcohol deshidrogenasa, como vimos en los casos anteriores, me va a dar etanol, y este acetilcoenzima con una fosfotransacetilasa y una acetatocinasa me va a dar acetato y ATP. Por eso es que les digo que no se les olvide, este es el camino que usan muchos microorganismos para la obtención de ATP. Este CO2 que se forma, pues otra vez es utilizado por esta carboxilasa para irnos a la formación de succinato. Y oh desgracia, ¿verdad? Porque esta es la ruta que hace que el microorganismo E. coli y Salmonella, Shigella y Enterobacter. Y entonces cuando nos infectamos con eso, sí, que nos acabamos de comer la quesadilla ya afuera de la escuela o la torta toda contaminada del metro, pues entonces cuando nosotros no la comemos, allí van las bacterias, pero le metemos el postre y entonces empieza producción en lindo todo esto. Más que nada el ácido y el ácido. Y entonces nos da regurgitación, nos da acidez, ¿sí? Y eso es el primer dato, porque después empieza que se nos hincha la panza por la presencia del CO2 y el hidrógeno. Eso cuando van con el médico, ¿qué es lo que hace el médico? Pum, 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 les toca la panza. Si la panza suena como tambor, pues es que está llena de CO2 e hidrógeno. Y además, estos ácidos, ¿sí? Les va a irritar las mucosas, y al irritarles las mucosas, pues les duele, les dan como calambres en el estómago, ¿sí? O como ustedes dicen, torsones. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede con la fermentación ácido mixta. Este formiato, como ven, tiene un solo átomo de carbono, CH-OH, ese es el formiato que tenemos. Por eso es que se convierte en 2 protones, o sea, 2 hidrógenos y un CO2. Y eso es lo que se nos inflama la panza. ¿Sí? Y ahí andamos con dolor de panza. Bueno, vamos a ver las enzimas que hay en esta fermentación ácido mixta. En esta fermentación ácido mixta, que es realizada por estas bacterias, obviamente, vemos que toda la primer parte hasta fosfenolpiruvato son todas las enzimas de la glucólisis. Y acuérdense que en este camino se producen 2 ATPs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a convertir 2 fosfenolpiruvato, 2 ATPs. Aquí no los estamos contabilizando, nada más están marcando los ATPs que se producen. Bien, este fosfenolpiruvato se carboxila por la enzima esta que acabamos de decir, que es una fosfenolpiruvato carboxilasa. ¿Sí? Entonces, al carboxilarse el fosfenolpiruvato se convierte en oxaloacetato. Y entonces este oxaloacetato se va por la ruta reductiva del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y entonces nos genera succinato, que es hasta allí llega, porque vamos a ver qué bonitas son las ciclo de los ácidos tricarboxílicos de las bacterias. Sí, ellos son mucho más listos, ellos tienen más diversidad, ellos pueden estar las que son facultativas, pueden estar en aerobiosis y anaerobiosis. Cuando están en anaerobiosis, tienen un ciclo de Krebs oxidativo, que cuando están en anaerobiosis, tienen un ciclo de Krebs incompleto, de tal forma que una rama es reductiva y nos lleva precisamente hacia la producción de succinato, y otra rama es oxidativa para la producción de glutamato, porque
que allí surgen del oxaloacetato y el glutamato, al alfa-cetoglutarato, para que ese alfa-cetoglutarato se convierta en glutamato, ¿sí? Entonces, es muy importante ese mecanismo que tiene, que le salva a las bacterias facultativas de sobrevivir en uno u otro ambiente, por ejemplo, E. coli. Bien, entonces vean que ya se llega hasta succinato a través de las enzimas del Cas reverso, así le llamamos. El fosfenolpiruvato se convierte en piruvato a través precisamente de las reacciones de la glucólisis. Vean que aquí vamos a seguir obteniendo ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y este piruvato rápidamente se convierte en lactato para reducirse. Y esa es una de las grandes maravillas del piruvato, que se rápido pesca protones y electrones de los agentes reductores, como el NADH, y se convierte en lactato. Y aquí funciona la lactato deshidrogenasa. Pero este piruvato, ¿sí?, ahora es tomado con esta nueva enzima que acabamos de mencionar, que es la piruvato formiato liasa. Liasas quiere decir que rompe, ¿sí? Así como las aldolasas rompen, liasa rompe. Entonces, esta liasa de piruvato, ¿sí?, pues recibe el nombre de formiato, ¿verdad? Piruvato formiato liasa, de tal forma que se rompe en uno de un solo carbón, que es el formiato, y uno de 2 carbonos, y entonces ya tenemos los 3 carbonos del piruvato. Esta es una enzima única de los microorganismos fermentativos, básicamente, la piruvato formiato liasa. Entonces, el formiato es tomado por esa hidrogenoliasa y lo convierte, ya vimos que era un CH, el formiato, lo que íbamos a tener es un CHOOH, ¿sí? Sí, ahí está. No vaya a ser que estoy imaginándome cómo está construido. Entonces, ese se convierte en CO2 e hidrógeno. No es COH, muchachos, porque no existe eso. Es CHOOH. De tal forma que se produce CO2 e hidrógeno. Esta formiato hidrogenoliasa también es muy importante, y estas son enzimas de membrana. Fíjense qué interesante. Ahora, claro que se formó acetilcoenzima porque cuando se rompió el piruvato entra la coenzima, y los 2 átomos de carbono que venían también del piruvato, pues entonces se pegan con el coenzima, y entonces esta nos va a dar con una deshidrogenasa de acetaldehído, o sea, un acetaldehído deshidrogenasa, un acetaldehído. Y luego después, con un alcohol deshidrogenasa, pues el etano. Sin embargo, el acetilcoenzima A, cuando hay formación de acetilcoenzima A, las 2 enzimas que les hablaba yo, ¿sí?, la fosfotransacetilasa y la acetatocinasa, como que se encienden, ¿sí? Entonces se encienden por la presencia de acetilcoenzima A, porque es un camino para la obtención de ATP. De tal forma que tenemos a la fosfotransacetilasa. El fosfato va a desplazar a la coenzima A para darnos acetilfosfato. La presencia de acetilfosfato nos está indicando que antes de su formación vino la fosfotransacetilasa. Y luego viene la acetatocinasa. Es una cinasa, y acuérdense que siempre les he dicho que las cinasas están relacionadas con los ATPs, ya sea en romperlos o en formarlos. Cualquiera de las 2. Y en este caso va a formar esta acetatocinasa ATP. Entonces, ¿por qué es tan importante la formiatoliasa? Bueno, esa junto con la formiato hidrogenoliasa, o sea,
formiato liasa, esta junto con esta 2, esta la 3 y la 4. ¿Por qué son importantes ellas dos? Pues realmente para la conversión de ese formiato a CO2 e hidrógeno, pues eso lo va a realizar nada más esa formiato hidrogenoliasa. ¿Sí? No todas las bacterias tienen esta enzima y entonces su presencia la podemos detectar de una manera muy simple, viendo cómo se empieza a burbujear el medio por la presencia de gas hidrógeno. ¿Sí? Y la presencia de la fosfotransacetilasa y la acetato sinasa, pues eso permite entonces que el microorganismo tenga un ATP adicional y entonces crezca un poco más rápido. ¿Sí? Pero como son bacterias anaerobias, sobre todo las facultativas, que son bacterias anaerobias facultativas, pues tienen una respuesta también a, a la presencia de nitrato. Cuando hay nitrato, cuando hay ausencia de nitrato, cuando nada más están fermentando, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo la enzima formiato hidrogenoliasa, ¿sí? Agarra el formiato que se formó en la fermentación para convertirlo en hidrógeno y CO2. Y entonces, en esa conversión, si ustedes se fijan, esta manda 2 electrones a la cadena de transporte de electrones. Aunque no hay una cadena de transporte de electrones funcional, ahí está. No vamos a poder quitar las enzimas o manda 2 electrones. ¿A quién le mandan los electrones? Pues a una de las componentes de la cadena de transporte de electrones. Puede haber nada más una quinona, ubiquinona, y un citocromo. Con eso es más que suficiente. Vean cómo las bacterias se aprovechan de todas las moléculas para poder sobrevivir y hacer funcionar su célula. Entonces, esta enzima, que la formiato hidrogenoliasa, que hay 2 tipos, una del tipo 1 que funciona en una cadena de transporte de electrones y la tipo 2 que nada más funciona cuando se presenta la hidrogenasa, ¿sí? Entonces, cuando no está la hidrogenasa, entonces esta formiato hidrogenoliasa manda los electrones, esta formiato hidrogenoliasa manda los electrones a esta cadena de transporte chiquitita que se forma. Y entonces, si empieza a acumular fumarato durante la fermentación, entonces ella manda los electrones a una menaquinona, a un citocromo B y a esta fumarato reductasa, ¿sí? Esta fumarato reductasa que está también en la membrana supliendo a la succinato deshidrogenasa. Entonces agarra el fumarato y lo convierte en succinato y de allí que tenga esa fermentación succinato. Pero si hay presencia de nitrato en el medio, entonces este camino se desvía. Esta formiato hidrogenoliasa que se encuentra pegada junto con la formiato deshidrogenasa, ¿sí? Porque las dos, la formiato deshidrogenasa, aquí tendríamos la formiato, una formiato deshidrogenasa, la formiato hidrogenoliasa está formando un complejo con la formiato deshidrogenasa y esta formiato deshidrogenasa, pues obviamente junto con la formiato hidrogenoliasa, que les decía yo que forman un complejo, cuando forman el complejo en este sentido, con la formiato hidrogenoliasa, la formiato deshidrogenasa se encuentra en la forma 1. ¿Sí? Esta forma
1 de la enzima contiene un grupo fierro, azufre y un citocromo B en su composición. Y también es una enzima de membrana. Entonces, como está pegadita con la fosfato hidrógeno liasa, entonces esta puede generar esta pequeña cadena de transporte de electrones para llegar hasta el fumarato y convertirlo en succinato, dándole los electrones a la fumarato reductasa. Ella reduce al fumarato y lo convierte en succinato. Pero cuando hay nitrato, entonces aparece una nitrato reductasa. Y este complejote de fosfato hidrogenoliasa con fumarato deshidrogenasa tipo 1, ¿sí? Entonces se mandan los electrones a esta nitrato reductasa para que tome al nitrato y lo lo reduzca a nitrito, ¿sí? Sin embargo, cuando no hay nitrato y nada más hay formiato, como en este caso, y no hay formiato hidrogenoliasa, perdón, sí hay, pero no hay ni succinato ni nitrato. Cuando no hay ninguno de estos que vayan a estimular, ¿sí? ese tipo de trabajo de cadena de transporte de electrones en ese pedacito en la membrana, entonces el formiato que se genera, ¿sí? Ahora, y la formiato hidrogenoliasa y la formiato deshidrogenasa ahora va a ser de tipo 2. Es otro tipo que pues lo que va a hacer no es mandar los electrones a la ubiquinona. Esa es la parte interesante, que en este caso la formiato deshidrogenasa sí manda los electrones o a la ubiquinona o a una menaquinona, sino que ahora la 2, ¿sí? Que se encuentra con la formiato hidrogenoliasa o hidrogenasa, manda todos los 2 electrones a esa hidrogenasa para que se produzca estos 2 protones que se obtuvieron de la oxidación, de la ruptura de este formiato. Ahora sí ya se produzca ese hidrógeno y es el que vemos que se empieza a burbujear, porque lo toma esa hidrogenasa. Entonces, cuando eso sucede, ¿verdad? Aquí para que haya aquí tenemos a la formiato hidrogenoliasa, ¿sí? Y luego está pegado también allí una hidrogenasa, que lo que va a hacer es justamente producir ese hidrógeno que se burbujea y se ven en el medio. Vamos a volver a repetir este mismo esquema cuando estemos en la respiración con nitrato, ¿sí? Y en bacterias facultativas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver a la fermentación butanodiólica. En esta fermentación butanodiólica es una variante del ácido mixta. Lo que pasa es que el ácido mixta, como les dije, va a tener un pH ácido y esta va a tener un pH más cercano al neutro, esta fermentación. Y la razón es porque no hay tantos compuestos ácidos. Esta fermentación la realizan Klebsiella, Serratia y Erwinia. Entonces, uno de los compuestos característicos de esta ruta es la formación del 2,3-butanodiol. En esta fermentación también se desprende CO2 y se obtiene a ese 2,3-butanodiol. Entonces, cuando ustedes tienen una infección con Escherichia coli, pues van a estar arrojando mucho ácido, ¿sí? Por la infección. Entonces, pues sí, su estómago les duele y cuando van al baño, pues sí duele porque es mucho ácido, la diarrea es ácida. Y cuando tienen infección por Klebsiella, también se les infla la panza, les duele el estómago, pero no van, al contrario de tener una diarrea ácida, no les duele tanto cuando van al baño. Tienen una diarrea más neutra, sí, pero tienen diarrea, ¿sí? De todas maneras.
Y esto es porque se producen compuestos más neutros, entre ellos el 2,3-butanodiol, y para que se produzca este 2,3-butanodiol, antes de eso, el precursor es una acetoína. Se va acumulando la acetoína, y la acetoína pues es neutra, y generalmente el 2,3-butanodiol y la acetoína se van acumulando y nos sirve mucho para identificar las bacterias que presentan esta ruta y diferenciarla de la ácido mixta. Aquí tenemos la fermentación, en lo que corresponde la fermentación butanodiólica y todas las enzimas. Hay una enzima característica que es la 2-acetolactatosintasa, ¿sí? Esa es la nueva porque lo que va a hacer es pegar 2 moléculas de piruvato para hacer acetolactato. ¿Cómo ocurre la ruta? Pues primero, como siempre, perdón muchachos, ¿cuáles son los productos finales de esta fermentación? Pues sí es cierto que vamos a tener lactato, si ustedes se fijan, formiato, pero vamos a tener etanol, ¿sí? Y 2,3-butanodiol. Ahora vean que nada más tenemos 2 ácidos y tenemos un neutro que es el etanol y un neutro que es el butanodiol. Entonces, por eso es que no es tan ácida esta fermentación. Entonces, como pueden ver, la primera parte para llegar hasta piruvato es realizado por la glucólisis, por eso es que esta procede por la ruta de Enden-Meyerhof. Y este piruvato rápidamente, por la acción de la lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato. De nuevo, volvemos a hablar de esa enzima que acabamos de conocer, que es la piruvato formiato liasa. ¿Y qué es lo que hacía? Romper al piruvato en una molécula de un átomo de carbono, que es el formiato, para darnos CO2 e hidrógeno con una formiato hidrogenoliasa, ¿verdad? Y luego acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A, pues lo que va a hacer es convertirse en acetaldehído y luego este acetaldehído en etanol, ¿sí? Y aquí ya por un alcohol deshidrogenasa, una acetaldehído deshidrogenasa. Pero ¿qué más pasa para hacer una molécula más grande, como sería el butanodiol? El butanodiol, pues va a tener 2 OHs, un H aquí y un OH aquí, y su precursor es la acetoína, y vean que ahora es una molécula de 4 átomos de carbono. ¿Cómo se forma esa molécula de 4 átomos de carbono? A través de 2 moléculas de piruvato. Entonces, si tenemos piruvato, ¿sí? Que son 3 átomos de carbono, entonces tiene que perder uno, ¿sí? Y la reacción entre 2 moléculas de piruvato en la que se va a perder un CO2 es catalizada por esta enzima que es 2-acetolactatosintasa, ¿sí? Esta 2-acetolactatosintasa también es una enzima que contiene tiamínpirofosfato. Entonces nos va a dar esta molécula que es el 2-acetolactato. Vean cómo es el 2-acetolactato, o le llamamos también alfa-acetolactato. Aquí tenemos prácticamente lo que correspondería a un piruvato que perdió su CO2. Aquí está el COCH3, ya no tiene CO2, pero se le pegó a este otro piruvato que tenía aquí un CO, pero ahora se redujo, ¿sí? Entonces vean que ahora es un alcohol acá arriba y acá seguimos teniendo el grupo ceto. Bien, entonces aquí seguimos teniendo CO2, como ustedes pueden ver. Entonces lo que tiene que suceder es que se vaya este CO2 y se libera este CO2, entonces se quita este CO2 y ya nada más voy a tener estos átomos de carbono, que sería CH3, COH, COCH3, y aquí lo tenemos, ¿verdad? CH3, CO, CH, OH, CH3. Porque este CO2, pues se va a eliminar básicamente. Por lo tanto, esta molécula nueva que se nos formó es lo que se conoce como acetoína, ¿sí? Esta acetoína
ahora sí es neutra también y es el precursor del 2,3-butanodiol. Entonces, ¿por qué es 2,3-butanodiol? Porque este se reduce. Vean, esta cetoína se reduce y este CO que tenemos aquí se convierte en OH. Por lo tanto, si nosotros hacemos cuentas de los carbonos, diríamos 1, 2, 3, 4, de tal forma que sería 2,3-butanodiol, ¿sí? Entonces, la cetoína se reduce y me quedan 2 grupos OH aquí. Su valor de oxidación es de -2 y lo pueden sacar. Realmente, estas bacterias entéricas realizan más que nada, pueden realizar tanto fermentación ácido mixta o butanodiólica. Entonces, ¿cuáles las características de cada una de ellas? Pues la primera es la mixta, es que van a producir una mezcla de ácidos orgánicos, CO2, hidrógeno y etanol. Y la butanodiólica se destaca por la presencia de 2,3-butanodiol y acetoína en mayor cantidad de estos dos compuestos y CO2 y menor cantidad de compuestos ácidos. Entonces, no hay tantos compuestos ácidos y no dan positivo a las reacciones de rojo de metilo. El rojo de metilo nos sirve precisamente para identificar soluciones ácidas, pero como son más neutras, entonces dan positivo a la prueba de Bojes-Proskauer, que es una reacción que contiene alfa-naftol disuelta en KOH. Esta prueba de Bojes-Proskauer se realiza precisamente para determinar la capacidad de un microorganismo para fermentar la glucosa por la vía del ácido mixta o por la vía del butanodiólica. Y como se hace, pues a 1 mililitro del cultivo le añaden 12 gotas, casi más o menos 0,6 mililitros de este alfa-naftol, el etanol al 5% en etanol, y luego le adicionan 4 gotas de KOH al 40%, lo agitan, lo dejan reposar unos 5 o 10 minutos y luego ven. Y efectivamente, lo que se va a ver, sí, la aparición de un color rosadito como este, es una reacción positiva por la presencia de acetoína, y que es uno de los productos de fermentación de la butanodiólica. Entonces, esta es un resultado positivo y se queda amarilla como resultado negativo. Pero para la ácido mixta, como se usa rojo de metilo como indicador, pues entonces se van a transferir 5 mililitros del cultivo a un tubo y luego se le añaden 5 gotas de rojo de metilo. Y si se pone rojo, es que es positiva y ácido y el ácido mixta. Si queda amarillo, pues no, es negativa. Bueno, muchachos, aquí le dejamos y hasta aquí vamos a llevar el examen del martes, ¿eh? Ya nada más nos faltan 2 tipos de fermentaciones que los podemos ver después del martes de la clase, después del examen, ¿de acuerdo? Esos no van a venir en el examen, van a venir en el otro examen, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, profe. muchachos, el examen yo les voy a poner las indicaciones en el ¿cómo se llama? En el Classroom. Todos deben de estar en el Classroom. Si no están, avísenme, por favor, ¿sí? Con anticipación para incluirlos. Y el examen va a ser nada más de 1 hora, 60 preguntas, tienen 1 minuto para contestarlas. Ok, muchachos, pues entonces hasta aquí le dejamos y lo del balance sí va a venir, porque sí se los puse. Les voy a mandar unos problemas para que se ejerciten en los problemas de balance. ¿Les parece? Sí, profesora, gracias. Mándele